Amados amigos, tengan ustedes un día lleno de bendiciones y gracias por escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos regala un tema muy importante que ojalá usted pueda compartirlo si a usted le parece con sus amigos. Es un tema importante porque vamos a tratar sobre aquellos falsos eh, cristianos, personas que creen que son cristianas, pero que realmente no lo son, que están ahí, incluso muchos de ellos llegan a tener un grado muy importante, pueden llegar a ser pastores, maestros, evangelistas, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. Como el tiempo en, en las redes sociales es muy corto, porque cuando tratamos temas que se extienden más de 30 minutos, pues a las personas ya les parece muy extenso. Vamos a tratar de no utilizar eh, muchos versículos, sino que vamos a tratar de eh, reducir al máximo todo lo que vamos a ver. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 17, nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se adelanta a todos estos hechos. Y vamos a mirar el libro de Mateo, vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 18, versículo 17, y dice así. Vamos a leerlo desde el versículo 15. Dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire usted, amado amigo, amada amiga, amado hermano, que ya el Señor se adelanta a estos falsos hermanos, a estos falsos cristianos que van a estar en medio de la iglesia, porque si una iglesia sigue una doctrina que no esté conforme a la piedad, esa iglesia no es de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que tener la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora bien, lo primero que se nos pide a nosotros, o el mandamiento más importante, porque es igual al primer mandamiento, es el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo,
no estás siguiendo la doctrina de Cristo, que es conforme a la piedad. Entonces dice la palabra que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Tú escuchas a mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Quiere decir que esa persona que dice que perdona, pero nunca olvida, no ha perdonado. Porque siempre está recordando que le hiciste algo mal. No ha perdonado. En su corazón no ha perdonado. Es distinto que a mi recuerdo vengan las cosas malas que me pasaron en alguna época, las humillaciones que recibí de algunas personas, pero cuando ese recuerdo viene a mí, inmediatamente yo me humillo en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí y aparte esos pensamientos que llegan a mi corazón para que no se conviertan en pecado. Amén. Entonces, el Señor, teniendo Él en cuenta, porque Él lo sabe todo, Él advierte a la iglesia lo que va a pasar en un futuro. Y por eso nosotros vamos a mirar el ejemplo de un falso cristiano que había en el ministerio de Pablo. Mire, un hombre con el discernimiento que tenía Pablo no pudo detectar que Demas, su colaborador, no era un verdadero cristiano. Él no pudo detectarlo, a pesar de ser un hombre con tanto discernimiento. Ahora bien, si el apóstol Pablo, un hombre con tanto discernimiento que tenía, no fue capaz de ver en Demas que no tenía el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios no habitaba en él. Entonces, ¿cómo puede alguien en nuestros días poder saber quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no? Es muy complicado, es muy complicado. Hoy tú escuchas decir, por ejemplo, que si una persona se retira de una congregación, entonces dicen que está apartado de Cristo, porque la persona se retiró de la congregación. Eso no es cierto en la mayoría de las ocasiones, porque es muy distinto que tú te separes de una congregación y que te apartes de Cristo. Son cosas distintas. Tú puedes apartarte de una congregación por muchos motivos, por muchos motivos. Motivos hay de todos los tipos. De manera que si te apartaste de una congregación, pero en ti está el Espíritu Santo de Dios, tú vas a buscar una congregación, tú vas a buscar un sitio donde congregarte, porque el sitio en el que te congregabas, por alguna razón, ya no lo vas a poder seguir haciendo. Puede ser como en mi caso, por ejemplo, que ya no puedo decir voy a estarme en esta congregación, porque me toca, a veces estoy en una ciudad, la semana siguiente estoy en otra,
y entonces no puedo establecerme en una congregación como lo hacía antes en la congregación donde yo servía, porque por situaciones que ahora no puedo relacionar, pues me toca estar en una ciudad hoy, en otra ciudad mañana, en un lugar hoy, en otro lugar mañana. Entonces me toca congregarme en distintos lugares. Amén. Entonces, hoy el hecho de que alguien se retiró de una congregación no quiere decir que se apartó de Cristo. Pero si ese es el hecho, que de pronto te apartaste de la congregación y no estás eh, congregándote en algún lugar, es necesario que lo hagas. Y si no quieres visitar una congregación, pues lo puedes hacer en tu casa, hablando con tus vecinos, con tus amigos, invitándolos siquiera un día a la semana para que traten de la palabra de Dios, para que se congreguen ahí. Y yo sé que muchos pastores no van a estar de acuerdo conmigo, muchos hermanos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que para que no te congregues en ninguna iglesia, pues es mejor que, si lo puedes hacer, porque ya que no quieres hacerlo directamente en una congregación, pero si lo puedes hacer con varios hermanos allá en tu casa, con varias personas que quieran escuchar la palabra de Dios, y de pronto tú tienes capacidad para predicar la palabra de Dios, pues mucho mejor. Entonces, te reúnes con ellos y estudian la palabra de Dios en ese lugar, porque la palabra de Dios dice que ahí donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, en medio de ellos está el Señor. Entonces, todo está en el propósito con el que cada uno lo haga. Amén. Porque si lo haces con el propósito de agradar a Dios, de glorificar su santo nombre, si lo haces con el propósito de cumplir la voluntad de Dios, pues Dios te va a dar la bendición, y ahí en medio de él van a estar haciendo morada nuestro Señor Jesucristo y el Padre, porque esa es la voluntad de él, y así lo explicó él en su bendita palabra. Entonces, nos dice el libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. ¿Dónde está el libro de Colosenses? Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Colosenses, caray. Colosenses, a ver. Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Pablo envía un saludo a la iglesia de parte de Demas, quien aparenta ser un fiel colaborador del apóstol Pablo. Muchos hermanos, muchas personas, tú las ves por ahí, que incluso están sirviendo en las congregaciones, son colaboradores del pastor, pero muchos incrédulos, gente que los conoce en su intimidad, en su vida diaria, dicen: mire, esa persona, ese varón, esa mujer, que se congregan allá en la iglesia tal, y, y son disque servidores de la iglesia, servidores de Dios, y son tremendos adúlteros, tremendos fornicarios, tremendos ávaros, tremendos idólatras. Y esas personas están sirviendo de mal testimonio para que muchas personas no se acerquen a Cristo. ¿Por qué? Porque mientras están en la iglesia tienen apariencia de piedad,
pero sus hechos los delatan que no son hijos de Dios. Van a la iglesia, se hacen amigos del pastor para sacar ventaja de eso y engañar a los hermanos de la iglesia. Y eso pasa en muchas congregaciones donde hay personas que se hacen incluso amigos del pastor para mostrarle a los hermanos que ellos son muy espirituales, pero es para engañar a los hermanos de la iglesia. Así se arriman a las casas que con la disculpa que van a visitar a los hermanos, pero van a buscar a los hermanos con el fin de sacar ventaja de esa amistad que tienen con el pastor y de esa falsa espiritualidad que tienen. Y por eso es que la iglesia de Cristo, la mujer de Cristo, el varón de Cristo, tiene que estar muy atento a aquellas personas que se dicen que son cristianos y no quieren salir de sus casas, sino que a toda hora están de visita, están eh, a toda hora queriendo colaborarles en alguna tarea, en alguna cosa, porque en realidad esas personas, muchas de ellas, solo quieren sacar ventaja en alguna cosa de los verdaderos cristianos. Otra, otra actividad que se ve mucho en las congregaciones son hombres y mujeres que van a las congregaciones a buscar pareja. Hay hombres que van a buscar esposas, mujeres a la congregación con la disculpa que es que allá hay buenas mujeres. Y resulta que el varón que va con el propósito de buscar mujer en una iglesia va a encontrar a una hija de Satanás que lo va a tomar como siervo, como esclavo de ella, y lo va a engañar al más no poder. Y asimismo la mujer, una mujer que va en busca de un cristiano, porque es que dicen ellas, y uno por ahí por las redes sociales, ellas mismas publican esas cosas, que lo mejor es tener un novio cristiano, un marido cristiano, porque cuando el marido cristiano se la pilla con otro varón, entonces le echan la culpa al diablo y todo se queda ahí. Y eso les parece risa. Se ve en las redes sociales que burlarse de Dios, pues es es motivo de distracción para ellos. Se gozan burlándose de Dios. Cuando tú te quieres burlar de un hijo de Dios, de aquella persona que está caminando con Dios, estás cometiendo un grave error. Porque la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si te quieres burlar de un hijo de Dios, de alguien que camina con Dios, tu pelea ya no va a ser con esa persona, sino con Dios. Y esa persona no va a tomar venganza del mal que tú le haces, porque él sabe que Dios es su vengador. Entonces estás equivocado, estás equivocada cuando estás tratando de burlarte de una persona que está caminando con Dios. Peor aún si le quieres hacer daño a una persona que está caminando con Dios. Si esa persona a quien le quieres hacer daño es fiel a Dios, ten en cuenta que el Salmo 34 en su versículo 1 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. O sea que estás en un problema. Si no quieres creer, peor para ti todavía.
Entonces, mire usted que esos falsos cristianos han estado desde los inicios de la iglesia, han estado ahí. Demas era un falso cristiano que estaba al servicio del apóstol Pablo. Un hombre con tanto discernimiento como el apóstol Pablo y no pudo descubrir que Demas era un falso cristiano. Vamos a mirar lo que nos dice segunda Timoteo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire usted cómo Demas, en el momento que el apóstol Pablo más lo necesitaba, en ese mismo instante lo abandona. Se va. Pero el apóstol Pablo, en el libro de Filemón, lo ha presentado a él como su colaborador. Miremos lo que dice el libro de Filemón en el versículo 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lo ha presentado como su colaborador. El apóstol Pablo, un hombre con tanto discernimiento como hemos estado tratando en este tema, no pudo descubrir que Demas era un falso cristiano. Y en el momento en que él más necesitaba de Demas, en ese momento Demas se apartó, se fue, lo abandonó. Por eso nosotros debemos estar muy alertas, muy pendientes, porque no todo el que le dice al Señor, mi Dios eres tú, es hijo de Dios. Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios es el que sabe quién es verdadero y quién no es verdadero. Por eso es importante que nosotros siempre estemos en comunicación con el Señor, que siempre pongamos delante del Señor todas las cosas. Mire, es triste que una persona que conoce la palabra de Dios sea hipócrita con Dios. Tú puedes engañar al ser humano, pero a Dios no lo puedes engañar. Y cuando tú intentas engañar a Dios, el único que te engañas eres tú mismo. Entonces, si tú vas a una congregación en busca de una mujer y aparentas mostrarle al pastor de que te estás convirtiendo al cristianismo, tú vas a conseguir una mujer, pero no va a ser una mujer cristiana. De hecho, te vas a dar cuenta con el tiempo que así como tú no volviste a la iglesia después de que la conquistaste a ella tampoco volvió a la iglesia. Lo que pasa es que ella es más inteligente que tú y ella va a decir, pues como usted no fue, no volvió, pues yo tampoco volví. Eso te va a decir ella, pero mentiras. Ella estaba
casándote. Ella estaba a la búsqueda de ese hombre que necesitaba para tenerlo como compañero. Ella salió a cazar y tú crees que tú fuiste quien la casaste a ella, pero mentiras. Ella fue la que se casó a ti. Mujer, fuiste en busca de un hombre cristiano para atraparlo, pero resulta que atrapaste a un hijo de Satanás. Porque desde que ese hombre empezó a vivir contigo, así como tu mujer no volviste a la iglesia, él tampoco volvió. Y él te va a decir, pues como usted llevaba más tiempo que yo en la iglesia y usted no volvió más, pues yo tampoco volví. Pero mentira, él te estaba casando. Y eso es lo que pasa. Porque una verdadera cristiana no se va a meter con el primero que llega a la iglesia. Una verdadera cristiana, tú la enamoras y ella va a orar a Dios. Ella va a clamar a Dios. Y hasta que Dios no le muestra que tú eres, ella no te va a dar el sí. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, que está buscando una compañera, él va a clamar a Dios. Y si tú te le mostraste, mujer, a ese varón que es de Dios, él va a orar a Dios. Y hasta que Dios no le muestre que tú eres la indicada, él no te va a tomar como su esposa. Porque él sabe que no se puede casar en yugo desigual. Entonces él va a estar esperando que Dios le dé la señal. Si no eres cristiano, no eres cristiana, vas a creer que eso de las señales de Dios son mentiras, que son imaginaciones, locura de los evangélicos, que es que los evangélicos leen mucho la Biblia y están locos. Eso es lo que vas a decir. Pero la verdad es otra. El que es cristiano, la que es cristiana, en verdad, ellos van a esperar en Dios, van a esperar en Cristo, porque Él les va a mostrar el camino. Él les va a dar una señal. Amén. Así que, mis amados amigos, mis amadas amigas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, estemos atentos a la palabra de Dios. Estemos orando, estemos clamando al Señor. Ahora bien, terminando el tema que nos ocupa hoy, quisiera tomarme estos últimos minutos para invitarte a que te acerques a la palabra de Dios, que leas el capítulo 15, versículos 1 al 4 de la primera carta a los Corintios, que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y dice la palabra en el libro de Efesios,
en el capítulo 1, en los versículos 12 al 14, que habiendo escuchado el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra eh, herencia eterna o de nuestra redención, como quieras decirle. El verdadero evangelio es que la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo nos limpia de pecado, perdona nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Y dice Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14, que habiendo escuchado el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, inmediatamente fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hay congregaciones que te enseñan un evangelio distinto a este, pues déjame decirle que el evangelio verdadero, el evangelio para nosotros, para la iglesia de Cristo, es este. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, y el contexto de ese texto lo encuentras en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 12 al 14. Ahora bien, la conclusión de ese texto lo encuentras en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25. Si nosotros verdaderamente queremos transformar nuestra vida, es importante que prestemos atención al Evangelio. Si tú realmente amas a Cristo, si realmente quieres tener una relación personal con Cristo Jesús, yo te ruego que hables con Cristo Jesús. Él siempre está ahí al lado tuyo, esperando que tú digas la palabra, que tú digas, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Me arrepiento hoy de todos los pecados que he cometido. Ojalá pudieras recitar todos aquellos pecados que has cometido, los que te acuerdes, y le pidas perdón también por los que no te acuerdas. Y le digas al Señor que tú sabes que su sangre preciosa derramada en la cruz perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Y le dices al Señor, le ruegas al Señor que venga Él a morar en tu corazón y que transforme tu corazón, que haga en ti una nueva criatura. Mira, te aseguro que si tú hablas con el Señor desde todo tu corazón, tu vida se va a transformar. Tu vida se va a transformar y lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Es una decisión personal. Tú no tienes que decirle a tu hermana, ni a tu hermano, ni a tu tía, ni a tu tío, ni a tu mamá, ni a tu papá que te vas a entregar a Cristo, que le vas a pedir perdón a Cristo. Es una decisión personal. No tienes que consultarla con nadie. El peor error de una persona que quiere entregar su vida a Cristo Jesús es comentarle a otra persona que lo va a hacer
porque en ese mismo instante Satanás va a utilizar a esa persona para meterte miedo, para que desistas de la decisión que tomaste de entregarte a Cristo Jesús. Por eso te invito a que si quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, no lo consultes con nadie. Es una decisión personal, porque vas a tener una relación personal con Cristo Jesús. Eres tú y Él no más. La salvación no es colectiva, la salvación es individual. Mis hijos no son cristianos porque yo sea cristiano. Si mis hijos quieren ser cristianos, tienen que entregar su vida a Cristo Jesús. Tienen que humillarse en la presencia de Cristo Jesús, porque la salvación es personal. Tú me puedes decir, venga, Américo, pero es que yo he escuchado que dice la palabra de Dios, serás salvo tú y toda tu casa. Sí, claro, es una promesa de Dios para aquella persona que entrega su vida a Cristo Jesús. Quiere decir que mis hijos siempre van a tener esa posibilidad delante de Dios, siempre van a tener a alguien que les hable de la palabra de Dios, siempre van a ver los milagros de Dios de alguna manera. Dios siempre va a estar cuidándolos porque yo estoy orando siempre por ellos. Siempre estoy orando por mis hijos, por mis nietos, por las mamás de mis hijos. Siempre estoy orando por mis amigos. Siempre estoy orando por aquellas personas que conozco. Siempre estoy orando por aquellos que me odian. Siempre estoy orando por aquellos que no me quieren. Entonces, Dios va a tener siempre misericordia de cada persona por la que yo oro y siempre Dios se va a estar manifestando a esa persona. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Si yo oro por alguien, Dios siempre se va a mostrar a esa persona porque Él está escuchando mi clamor, que tenga misericordia de esa persona. Y yo por los que más oro son por los que me han hecho daño de alguna manera en la vida. Son por los que más oro. Aquellas personas que yo sé que me han hecho daño de alguna manera, son las personas que más presente tengo en mis oraciones, por las que más le pido a Dios, para que tenga misericordia de ellos y que un día ellos puedan humillarse en su presencia. Ahora, no quiere decir eso que oro menos por mis amigos o que oro menos por mis hijos, por mis nietos. No, yo oro por mis hijos, aquellos hijos que no llevan mi sangre, pero que son mis hijos también. Y oro por ellos. Oro por todos los que conocí alguna vez, en alguna parte donde haya estado. Siempre oro por los amigos que dejé allá en Ecuador cuando estuve visitando ese país, hermoso país, por mis amigos de la costa, mis familiares en la costa, porque son mi familia, aquellos con los que compartí tanto tiempo. Y oro siempre por las personas que yo sé que me odian, que de alguna manera me hicieron mal alguna vez en su vida. Y le pido a Dios siempre, porque aquellas personas a las que yo les causé daño cuando no conocía a Cristo Jesús, pues que Dios les ponga en el corazón a ellos para que me perdonen. Y oro por ellos, por esas personas a las que de una forma u otra yo también les causé algún mal. Entonces es importante que nosotros estemos orando, siempre clamando a Dios, orando por aquellas personas que necesitan de nosotros, por aquellos falsos cristianos que visitan las iglesias, que están dentro de las iglesias, aquellos falsos pastores que desafortunadamente abundan en nuestro tiempo.
orando por ellos para que un día Dios tenga misericordia de ellos y se revele a ellos para que ellos puedan entender que lo que están haciendo no está bien y que estando llevando a mucha gente al cielo, ellos están camino al infierno. Y seguramente cuando oramos por esos falsos pastores, pues Dios va a tener misericordia de ellos y un día se les va a mostrar de alguna manera y les va a hacer ver que están haciendo mal y les va a dar esa gran oportunidad. Mire, este es un tema muy importante que vamos a tratar, voy a tratar de grabarlo lo antes posible. Lo que pasa es que es un tema de mucho estudio, pero sí es importante hablar de este tema, de aquellas personas a las que Dios extiende su misericordia. Y desafortunadamente muchos de ellos prefieren perderse antes que seguir la voluntad de Dios. Y voy a tratar de grabar pronto este tema, porque es un tema muy importante. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Sea esta la oportunidad, Señor, para aquella persona que ha sacado su tiempo para escuchar tu bendita palabra, pueda, Señor, meditar frente a su futuro, frente a una relación que es necesario que tenga contigo, Padre eterno. Que seas tú mostrándote a estas personas, que seas tú, Señor, obrando en ellos, Señor, llevándolos hacia ti, para que ellos, Señor, te bendigan y glorifiquen tu santo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.